Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Es raro, ya tiene rato que no hacíamos la enseñanza así, desde los tiempos de COVID. Pero bueno, voy a estarme enfocando a la cámara, ¿verdad? Para que no pierda la costumbre. ¿Ok? Nada más no se duerman. Así es que cada vez que tengan un poquito de sueño, salgan a su patio y aviéntense ya la nieve. ¿Ok? Para despertar. Si no, agarren un poquito de nieve y háganse aviéntenselo al que se duerma. ¿Sale? Ahí. Bueno, no es cierto. Al rato van a decir, el pastor dijo. Bueno, vamos a continuar precisamente con esta serie acerca de la unidad en Cristo Jesús. ¿Cierto? Y pues bueno, el día de hoy el título le he puesto Unidad en Cristo. Punto. Unidad en Cristo. Punto. Así. Puede sonar muy tajante, incluso el decir unidad en Cristo. Punto. O sea, ya nada más y nadie más. Puede sonar muy tajante, puede sonar muy altivo, ¿sí? Pero independientemente de eso, ¿cómo podemos... ¿Es esa? Bueno, ¿esto qué? ¿Cómo podemos guardar la unidad en Cristo Jesús sin caer en la exclusividad? Cierto, aquí está. O peor aún, en una secta. Una vez más, ¿cómo podemos guardar la unidad en Cristo Jesús sin caer en exclusividad? O sea, que nos sintamos la última Coca-Cola del desierto, o que somos los únicos, o peor aún, caer en una secta. Esa es una primera pregunta. Otra pregunta es, ¿unidad en Cristo es igual a unidad a todas las religiones? Yo creo que muchos de ustedes ya pueden responder a estas preguntas, o al menos alguna de estas preguntas. Pero comienzo leyendo, porque tengo mucha información. Voy a comenzar leyendo pasajes de la Biblia y ustedes van a tener tiempo en casita para después repetir este mensaje una y otra vez. Aprovecho para decirles, vamos a trabajar más ya ahora en las redes sociales, así es que Instagram, TikTok, TokTok también, todos esos, ¿ok? Ustedes ahí búsquenlos en las redes sociales para que puedan estar compartiendo y pues gracias a Dios por ese ministerio que también se está comenzando. Así que bueno, comienzo leyendo Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Y una palabra bien clave. Con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. La frase unidad del Espíritu es sinónimo de unidad en Cristo Jesús. Una vez más, versículo 3, unidad del Espíritu es lo mismo, es sinónimo de unidad en Cristo Jesús. ¿Por qué dices eso, pastor? ¿Por qué lo mencionas? Bueno, si eres rápido, Juan 16:13, versículos 13 al 15, dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que escuchare, todo lo que oyere del Padre, y os hará saber. ¿Ok? Y luego también dice, Él me glorificará en el versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará todo lo que tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira, acá hay unas verdades teológicas incambiables, pero ahorita no voy a adentrarme a eso. Así que vemos que Jesús está diciendo que el Espíritu Santo va a tomar del Padre, va a tomar del Hijo. Entonces vemos que es sinónimo. El vínculo o la unidad del Espíritu es lo mismo que la unidad de Cristo. También en
unos dos capítulos antes, Juan 14, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Así es que cada vez que guardamos la unidad del Espíritu, estamos guardando la unidad en Cristo Jesús, o viceversa. Cada vez que guardamos la unidad en Cristo Jesús, estamos guardando la unidad en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y mira lo que dice Jesús después, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así es que fíjate cómo Jesús, por medio del Espíritu Santo, iba a estar, o está más bien, con nosotros. Así es que regreso a la pregunta inicial. ¿Cómo puedo guardar la unidad en Cristo Jesús sin caer en la exclusividad? Y que nada más mi iglesia y yo, y que nada más esta religión, o esta denominación, o esta iglesia, y nada más, y ya todas las demás no son como la mía, y ya cayendo tristemente en un celo ciego. Algunos le pueden llamar un celo santo, pero no. Es un celo ciego, ¿verdad? Que nos olvida o nos hace olvidar de los demás. Pero también debemos tener cuidado. ¿Ok? Porque no debemos tampoco abrazar todo y cualquier cosa. No. Ahorita, conforme vayamos desarrollando el mensaje, lo vamos a mirar. Pero ¿cómo puedo, una vez más, guardar esa unidad, incluso también sin caer en una secta? Sin volvernos una secta, porque tristemente así han comenzado muchas religiones o denominaciones pseudocristianas. Pseudocristianas que salieron de alguna vez del cristianismo. Entre ellas, por ejemplo, el mormonismo. Los creyentes salieron del... Los testigos de Jehová eran cristianos antes, o los primeros, o el fundador y las familias que iniciaron. ¿Sí? Así que ya de entrada, vemos, ya empieza esa pregunta como que, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Ok. 1. Ninguno de nosotros quiere estar, o quiere ser, o participar de una secta, o estar en una secta. O sea, ¿a poco tú quisieras estar en una secta? ¿Alguno quisiera estar en una secta? Que digamos, hermanos, estamos en una secta. ¿Qué? Oh, sería algo muy triste. Pero bueno, ¿cómo puedo no caer en una secta o no ser sectario o exclusivista? Bueno, primero que nada, debemos de creer, o más bien nuestras convicciones, nuestras creencias deben de salir de las Escrituras. Y la creencia número uno, es que debemos creer que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él inspiró a más de 40 personas por medio del Espíritu Santo para sacar los 66 libros, no 73. 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Eso es una enseñanza fundamental. Si alguien, cualquier religión, denominación que niegue que las Escrituras, así como tal, son del todo seguras, ¿ok? Si negamos eso, ya estamos en problemas. Ya hay problemas. ¿Ok? Aquellos que duden, o que le faltan libros, o que le quitaron libros, o que cuando empezamos a dudar sobre estos 66 libros, ya hay problemas. De hecho, el caminar sobre estos 66 libros escritos nos da la unidad, que es en Cristo Jesús. Si tú y yo caminamos en estos 66 libros, automáticamente estamos dentro ya de la unidad en Cristo Jesús.
automático, sí o sí. Y cuando digo 66 libros es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No en pedazos o secciones bíblicas, no. Así que ya al caminar en ellos, ya la misma Biblia, la misma palabra de Dios me pone límites, ya me pone filtros. ¿Ok? Dentro de esos límites de la palabra de Dios es lo que nos hace estar en unidad en Cristo Jesús. ¿Ok? No es, la unidad en Cristo Jesús no debe de ser por causa social. No debe de ser por causa cultural. No, es que por cultura, pues bueno, vamos y pues por Jesús. No, ni mucho menos interreligiosa. ¿Qué es esa palabra interreligiosa? Que se mezcla, ¿sí? O sea, la unidad en Cristo Jesús no debe de mezclarse con otra religión, ¿sí? Otras palabras para interreligiosa o interreligiosos es ecumenismo, ¿sí? El ecumenismo es lo que hace, es interreligioso, se mezcla, se adapta, se cambia, se transforma, se aforma, se apega a otras religiones. Dicen, bueno, sí está bien, pero todos al mismo Dios. No, 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 eso es una mentira. Eso ya no causa unidad. Eso es la unidad en Satanás. Ya. Así que la unidad en Cristo Jesús no es ecuménica, no es interreligiosa, es en Cristo. Punto. ¿Ahora entienden el mensaje? ¿Sí? La unidad en Cristo solo existe y está ¿en dónde? Una vez más, número 1, donde se reconoce la palabra de Dios como infalible. Toda. 66 libros. Ahí comienzo. Si tú y yo y los que están conectados creemos eso, amén. Ya dimos el primer paso para unidad. ¿Ok? 2. Otro paso para esa unidad en Cristo Jesús o en el Espíritu. Cuando se confiesa a Jesús como Hijo de Dios, sí, pero también cuando se confiesa como Dios mismo encarnado. La divinidad de Jesús. Alguien que cree, que dice, que piensa que Jesús no es Dios, ahí, si ya había creído que la Biblia, bueno, pues ya no es tanto la unidad en Cristo Jesús, porque Jesús es Dios, punto. No es o no fue solo un profeta o un maestro, no. Fue más que eso. Sí, fue esas cosas, aún más que eso. Como algunos creen que fue solo un ser creado también. El primogénito fue el primero, pero no. Aquellos que crean esas cosas, entonces, móchalo, decimos en buen mexicano. ¿Ah? ¿En Cuba cómo le dicen? Córtalo. ¿Ah? Sí, córtalo. Así, más fácil. Córtalo. Ya no hay unidad. ¿Ok? Pero si creemos y confesamos a Jesús como Hijo de Dios y como Dios encarnado, bien. Otro paso a la unidad. Estamos y vamos bien. ¿Vamos bien? El que ya se desconectó, híjole, bueno, no es cierto. Todos están ahí, ¿verdad? Ok. Número 3. Cuando creemos en su muerte y resurrección. Estos son pasos fundamentales. Fundamentales. El que no crea eso, ya no hay unidad en Cristo Jesús. Ya no la hay. ¿Ok? Así es que cuando creemos en su muerte y resurrección, que son el puente de nuestra salvación. ¿Ok? Sin su cruz, sin resurrección, todo es en vano.
Y aquel que no cree en estas dos cosas, como dice la Escritura, córtalo, móchalo. ¿Ok? Pero el que cree, ya dimos otro paso. Amén. Que escriban amén, hermanos, ahí. Ok. Número 4. El medio que nos lleva a esa salvación, cuando creemos en su muerte, su cruz, ¿verdad? Y su sangre que nos limpia de todo pecado y que murió y resucitó al tercer día. Cuando creemos eso, el medio de esa salvación es la fe. ¿Ok? Sin fe en su obra de redención, sin fe en su resurrección, olvídate. Si no creen, o más bien, si creen que la salvación es por medio de hacer algo o hay que agregarle algo, córtalo, móchalo. ¿Ok? Si tú y yo creemos eso, otro paso. Amén. 5. Cuando creemos que esa salvación, el medio de la fe, ¿verdad? El medio, la fe y el esfuerzo, o más bien el sacrificio, más bien, de Cristo Jesús, su muerte y resurrección, todo eso lo recibimos por gracia. ¿Ok? Cuando nos centramos en la gracia de Dios, no en las obras, no en rituales, no que alguien venga y quiera añadirle o tradición o leyes o rituales o cualquier cosa que le añadan, ¿verdad? A la salvación, a la muerte, que le añadan algo. Entonces, móchalo, córtalo, rómpelo. Ya no hay unidad en Cristo Jesús. Pero si tú y yo creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, escribe amén. Y ya dimos otro paso para la unidad en Cristo Jesús. Vamos avanzando. Con nieve o sin nieve, vamos a seguir avanzando. Amén, hermanos. Amén. Paso número 6. Si Cristo y su sangre no son suficientes para la salvación, o sea que hay que añadirle, bueno, sí es por gracia, no es por obras, pero pues, ¿qué te parece si te tienes que bautizar para que pues ahí seas salvo? Si no hablas en lenguas, porque si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu de Dios, y como en Romanos 8 dice, si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. Estás añadiendo obras a la salvación. Aquel que crea eso, córtalo, móchalo. ¿Ok? Si tú y yo creemos, una vez más, que solamente es el sacrificio de Cristo, suficientes. Cristo Jesús dijo, consumado es, ya no le añadan más. Lo que ya hice en la cruz, hasta ahí ya fue. Si creemos eso, ya estamos, ya abracémonos incluso más. Y nos abrazamos incluso más espiritualmente, porque esta unidad Cristo Jesús nos la está dando y viene por medio del Espíritu de Dios. Amén. 7, paso 7, autoridad. Cuando reconocemos la autoridad en las Escrituras, la que tiene, por ejemplo, las Escrituras, cuando reconocemos la autoridad que tiene Jesús, cuando reconocemos que también el Espíritu Santo tiene autoridad, cuando el Padre obviamente tiene autoridad, cuando creemos estas cosas, entonces ya estamos otro paso más que nos unifica. ¿Ok? Y no es que estamos pensando igual que yo, no, porque estas cosas las Escrituras no las dicen.
Y ya hemos dado estudios tras estudios, viernes y otros que nos hablan o nos han hablado de estas cosas. ¿Ok? Así que, si de repente alguien dice, sí, la palabra o la Biblia y también pues una revista o para que despiertes, ¿verdad? Una revista que despertar o una atalaya, o bueno, sí, esto y alguien más, ¿ok? O necesitamos otra revelación más, aparte de lo que ya está escrito. Aquel que crea eso, entonces móchalo, córtalo, ¿ok? Nada debe de reemplazar las escrituras. Nada de nueva visión, nada de nueva profecía, nada. La palabra autoritativa de Dios, tal y como Él la dejó, punto. No más. ¿Ok? Nada de revelaciones o cosas nuevas o que las hagan igual o peor, superiores a la palabra de Dios. No, ese super córtalo, móchalo y ya ni lo veas, bórralo de tus contactos. Bueno, ese fue el 7. 8. Otro paso fundamental. ¿Ok? Espiritualidad. Bueno, si creemos que alguien más, aparte de Cristo Jesús, nos puede dar lo que Él rogó al Padre que íbamos a recibir, o sea, el Espíritu Santo, entonces ya debo de comenzar a sacar mis tijeras para mochar. ¿Ok? No hay más mediadores que Cristo. No lo hay. ¿Ok? No, pero es que también, pues vamos con el chamán para que... ¿Qué chamán ni qué chamán? No. Pero es que también allá, mira, pues es que sí, cuando pues me leyó las cartas, o esto, pues sí sucedió algo y la verdad sí me sanó, me ayudó, me dio mucha paz. Ay. Si algo espiritual lo ponemos igual o incluso superior a las cosas espirituales de Dios, a las cosas celestiales que vienen de Él, aguas. Yo ya hubiera sacado y, a ver, escriban todos, móchale o córtale o rómpele ahí. Ese es el paso 8. Pues ya vamos con muchos pasos, ¿no? Vamos ya bien pasados. Miren, hermanos, en estas cosas no hay negociación. Son cosas fundamentales. La número 9, su regreso. Que alguien diga, bueno, sí, pero no, pues ya sucedió. No. Es más, es raro encontrar a alguien que no crea que va a regresar Jesús. Muchos creen que va a regresar su Mesías o su iluminado o su whatever. ¿Sí? Muchas. Entre ellos están los judíos, están esperando al Mesías. Ya vino, se la perdieron. Los musulmanes están también esperando, ¿sí? También a su Mesías. Los budistas están esperando también a un iluminado que llegue, ¿sí? Y así hay varios que están esperando a su personaje, ¿cierto? Son muy pocos que niegan, hablando así en general. Entonces, sí hay muchos que creen en el regreso de Él, pero si no es Jesucristo que vendrá sobre las nubes con poder y gloria, ¿verdad? Ya no va a venir como cordero, como hace rato cantábamos, cordero inmolado. No, ya no va a venir como ese cordero que fue llevado al matadero. No, ya va a venir
a reinar con vara de hierro. Híjole. Mira, ahí literal, todos vamos a caer rendidos. Y ahí ahí ya no va a haber, ahora sí, ya creo. Too late. Si alguien no cree esto, móchalo. Ya no hay unidad en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que la unidad en Cristo Jesús es algo interno dentro de su cuerpo, no unidad externa que sucede con todo el mundo. ¿Se entiende? Porque muchos, como por ejemplo, a lo mejor ustedes han visto personas que salen a predicar a las calles y de repente están con grupos activistas, LGTBs, y ellos agarran y dicen, no, pues Dios me ama y así. Espera, sí, pero no. Ahorita voy a entrar un poquito en eso. Pero una vez más, cómo hay movimientos gays, lesbianas, incluso hay iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, evangelistas, que ya casan a mujer y a mujer, a varón y a varón, que ya incluso empezando por sus pastores son incluso lesbianas o homosexuales. Hay incluso, ¿cuándo fue? Hace como 2 años, aquí en Canadá, una iglesia de las iglesias United salió que la reverenda, ella ya escribió incluso un libro de que cree en Dios, pero es atea. Así como que, ¿qué? Ya no saben ni, o sea, hasta dónde ha llegado el engaño de Satanás. Ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno. Así que la unidad en Cristo Jesús es interna, es un cuerpo, ¿sí? Si nosotros confesamos al menos estos 9, hay unos poquitos más que son fundamentales. Pero si nosotros confesamos estos puntos, ¿sí? O sea, al Cristo bíblico, entonces hay unidad. ¿Sí? Pero si alguien no cree en alguno, si no cree en 2, en 5, en 10 o en todos, ahorita voy a ir a esa parte. ¿Cómo? ¿Ok? Les voy a dar algunos ejemplos de religiones en las cuales debemos de tener mucho cuidado y lo voy a decir como es. Pongan mucha atención. Religiones donde no debemos tener unidad espiritual. Nada de actividad espiritual con estas religiones. ¿Ok? Aunque sí debe haber o podemos procurar algún trato, algún diálogo, ¿sí? Pero bueno, ahorita voy a explicar. Religiones que no debemos tener unidad o acercarnos o tratar de ser, como dije hace rato, interreligiosos o formar una unidad interreligiosa con ellos. Número 1, el judaísmo mesiánico. Pero los judíos son el pueblo de Dios. Sí, yo lo sé. Yo nunca les dije que los odiemos. Nunca dije que maldigamos. Por eso les dije, pongan atención a lo que estoy diciendo. ¿Ok? Hay un judaísmo mesiánico. Hay que poner mucha atención a ese judaísmo mesiánico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces muy sutilmente comienzan a desviarnos de Jesús. ¿Sí? Y comienzan a llevarnos a las raíces hebreas y que debemos, y aunque tienen mucha lógica,
pero conforme a estos puntos que les acabo de mencionar, comienzan a, poco a poco, muy artificiosamente y con artimañas, comienzan a desviarnos al error. Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, ahora no estoy diciendo que todos los judíos mesiánicos están mal. No, no es así. Porque si dijéramos eso, cuidado de caer también con eso. De que es judío y si es mesiánico, ay, no, pues es que nada, no. Pedro fue judío mesiánico. Él era israelita. Pablo fue también del pueblo de Israel. Los primeros creyentes en Jesús venían de ahí. Mesiánicos, creyeron en el Mesías, por eso se les dice así. Así es que no caigamos en de que ves a un judío y ay, ya dijo el pastor que córtalo. Ok, no. Ok. ¿Por qué el judaísmo no mesiánico? ¿Por qué con ellos hay que rechazar cualquier práctica, algo que tenga que ver espiritualmente? Primero, porque rechaza a Jesús como el Mesías, como Dios, lo rechaza. Hay un judaísmo ortodoxo, wow, tremendo que son, es más, nada más creen ellos en los primeros 5 libros de la Biblia. Los ortodoxos nada más creen en la Torah, literal. No creen en los profetas, sí, pero no, dicen que están corrompidos y tales. Así es que bueno, entonces, rechazan a Jesús como Mesías y como Dios. No aceptan, por obvio, no aceptan la cruz como salvación. ¿Ok? No toman las escrituras como tú y yo la tenemos, no la toman como es, como debe de ser, mucho menos el Nuevo Testamento, porque ellos dicen y creen que ha sido corrompida, ¿verdad? Bueno. Y ellos están esperando, si somos honestos, están esperando a otro Mesías, porque el Mesías que ellos estaban esperando ya llegó, ya vino. Y andaban comiendo hojas de higuera. Pero bueno, así es que judaísmo no mesiánico. Cuidado. No, que es que tengo a mi compañero de trabajo y me invitó ahí a su... Y ten mucho cuidado. Ahí hay que comenzar a aprender el discernimiento. Bien así, tampoco que vayas así escaneando, ¿ah? El diablo, a ver, no. Ok, ahorita voy a dar consejos más adelante. Otra religión, el Islam. El Islam niega la divinidad de Cristo. Toda religión que niegue la divinidad de Cristo, mocha, ya. Pero ellos específicamente lo hacen y abiertamente. Ellos creen que Jesús solamente es un profeta. Ellos no creen, en su mente no les cabe de que no, ¿cómo Dios, o sea, se hizo carne? ¿Cómo? O sea, no, si es que Dios es Dios es soberano, Dios. No les cabe. Pero bueno, niegan por obvio la crucifixión de Jesús. Tienen otro concepto de Dios, aunque ellos dicen Alá no es el Dios que tú y yo conocemos, no lo es. Por más de que digan, no, brother, Alá, no es el mismo Dios. Ya que si tú le dices por respeto, por amistad, amistosidad, ¿verdad? Sí, brother, pero espiritualmente no hay nada de brothercía o hermandad, no. Porque si te haces hermano de él, está diciendo que el padre de ellos, Alá, que es el mismo Satanás, te estás haciendo igual. Fíjate. Pero de nuevo tampoco va cuando venga el islamita va contigo y brother, no, con el diablo. No, ahorita voy a dar consejos. No se me adelanten, por favor. ¿Ok? Ellos tienen a otro Jesús, no es el Jesús bíblico. Tienen a otro Jesús. Y la verdad, quién sabe cómo le hacen. Porque no sé cómo conocieron ellos de Jesús. Pero ahorita no me voy a hablar de eso. Mejor, otra religión, hinduismo.
El hinduismo cree que hay muchos dioses, es politeísta. Al creer que hay muchos dioses, también, o hay otra, dentro del hinduismo, sale otra religión, ¿verdad?, que creen, o también se le llama panteísmo a esa creencia. Panteísmo es que todo es Dios. La vaca, la mosca, todo es Dios. Eso es panteísmo, ¿sí? En el agua hay Dios. Entonces, no es así. Sabemos que todo lo que vemos y lo que no vemos, todo lo creó Dios. Pero Dios no está en una vaca. O sea, y tristemente el hinduismo venera a esos animales e incluso tienen hasta monumentos para las ratas. Porque las ratas, o sea, para ellos son sagradas. Y es una asquerosidad. En los tiempos del Antiguo Testamento era, ¿verdad?, había un dios, el dios de las moscas, Baal. ¿De dónde viene todo eso? Así es que si Dios del Antiguo Testamento aborrecía, ¿sí?, y estaba con ese, o sea, no es que porque estuviera peleando él con ellos, sino el mismo pueblo de Israel los llegó a adoptar. Así que no. Por eso, ¿qué? Córtalo, móchalo, ¿cierto? Hinduismo, budismo. Para ellos no hay Dios personal, ¿ok? La salvación, pues bueno, más bien ellos no le llaman salvación, sino más bien tiene que haber iluminación. Eres iluminado. Si eres bien y tienes que buscar, esforzarte para que la iluminación llegue, ¿verdad? Eso es propio. Y obviamente Cristo, pues no hay lugar para ellos. Así es que ya móchalo. El mormonismo. Jesús no es Dios eterno, es lo que ellos creen. Si abrazo un pedazo, pues ya estoy saliéndome de la unidad de Cristo Jesús. ¿Ok? También ellos tienen dioses posibles. Sus escrituras lo dicen. En el mormonismo también hay revelaciones posteriores a su evangelio. No el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio que ellos tienen no es de Jesucristo, no es de Él. ¿Ok? Y vino 1000 y pico de años después, incluso de Jesús. Otra religión, testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo Jesús. Ellos creen que Jesús es un ser creado. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Móchalos, córtalos. También está, por ejemplo, las religiones que están comenzando a salir y que están teniendo ahorita un auge muy impactante, como por ejemplo la nueva era. Iglesias cristianas, no, sí, Cristo, y sí, hablan de Cristo, y sí, vamos, y el amor, y así, y Él quiere que... ¿Escuchas? Por ejemplo, estaba viendo un reel donde la iglesia científica cristiana está haciendo un evangelismo y estaba diciendo, y se convirtieron tales, y los ves y orando y cantando y alabando, y algo particular había en la mayoría de las personas que se convertían, algo había particular, pero bueno. Así es que, por ejemplo, la nueva era o cosas que salgan, donde, pues bueno, que Cristo o que la palabra son una fuente de energía más, o que el espiritismo o en algo que te tengas que tú salvar o que hacer algo para ganar o tener más espiritualidad, cuidado, ¿sí? El Espíritu de Dios sin la cruz no suena, no va. O añadirle más cosas al Espíritu o para que el Espíritu de Dios me dé, tampoco. ¿Ok?
Les mencionaba hace rato, también hay sectas pseudocristianas como la ciencia cristiana, como movimientos neopentecostalismo que están comenzando a negar la Trinidad. Debemos de tener mucho cuidado y si fuere posible, móchalos, córtalos, con mucho amor y respeto. Y eso a todos ellos. No debemos tener ningún tipo de comunión espiritual con ninguno de ellos. No. Ahora, pastor, como que nos estamos yendo entonces al sectario o al sectarismo o al exclusivismo. ¿Cómo puedo relacionarme o cómo podemos relacionarnos sin caer en el exclusivismo o peor aún, arrogancia espiritual? Porque puede ser que estamos y nosotros escuchamos, sí, amén, sí, ya voy a... Y empieza a venir una actitud arrogante. ¿Cómo puedo relacionarme? Bueno, primero debemos entender el carácter de Cristo. ¿Ok? Debemos demostrar cierto límite, como por ejemplo, límite a las demás religiones, incluso denominaciones. Debe de haber ese límite. Como por ejemplo, dentro de ese límite mostrar respeto. Y no estoy diciendo tolerar. Fíjense, no dije tolerar. Más adelante voy a hablar un poquito de la tolerancia. Pero es primero aprender a respetar. Sí, no estoy diciendo que callemos. ¿Puede haber diálogo? Sí, puede haber diálogo. Puedo hablar con el hindú, puedo hablar con ellos, puedo expresarles de Cristo, puedo dejar que ellos me hablen, me expliquen. Yo te recomiendo que primero estudies sus creencias, ¿verdad? Porque muchas veces, por lo general, hay mucha gente que no conoce ni siquiera sus propias creencias, ni de dónde, nada más creen. O sea, tienen fe, pero tienen una fe bien tremenda, la tienen puesta mal. Por eso, si tú y yo aprendemos y conocemos lo que hay detrás de esa religión o de esa secta incluso, ¿verdad? Podemos ser usados por el Espíritu de Dios para sacarlos de ahí. Pero no es de que tú y yo lo saquemos, no lo hagamos. Eso lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que trae convicción a la gente, al mundo. Al hindú, al musulmán, todos. Al mundo trae convicción de pecado. ¿Sí? Así es que, ¿puede haber diálogo? Sí. Es más. Fíjense, una vez más. Discernimiento agudo. Podría tal vez cooperar en temas humanitarios, en actividades humanitarias. Por ejemplo, ahorita con toda esta nevazón que cayó, de repente ves que la mezquita, ves que están ahí dos señoras, yo me bajo y les ayudo. El vecino que tiene sus demonios ahí le prende incienso, ¿verdad? El hindú ahí tiene eso y que huelen bien incienso. Y veo que voy y le ayudo. ¿Me entiende? No diga, que sus dioses le salven. No. ¿Me explico? Así es que debemos de tener mucho discernimiento. ¿Sí? La unidad en Cristo Jesús no significa faltarle el respeto a los demás. No, tampoco significa entrar en debate en todo el tiempo a los demás, de que te están diciendo, mira, la Escritura nos dice, si te pidieren, cuando te pidan defensa, entonces hazlo. Cuando no inicies, no provoques. Tu Dios... Y estás ahí.
y te tienen como el engreído, como el jactancioso de tu, y tú bien espiritualoide. ¡Hey, mi Dios! ¿Qué tu Dios? ¿Eres tú, tu Dios? Porque ese no es Cristo. ¿Sí? Así que una vez más, la unidad no significa faltarle respeto o entrar en debate todo el tiempo o hacerlos de menos, o sentirnos más que ellos, o sentir incluso a veces hasta repugnancia. A veces algunos, ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? Iba el judío no mesiánico, llevaba ahí el rabí y vio que estaba herido y era samaritano y entre ellos no se llevaban. Mira, si podían esquivarse y cruzarse la calle para no ni siquiera estar cerca, eso es real, eso era, así era. Entonces, y se daban la vuelta. ¿Me explico? Entonces, no mostrar repugnancia tampoco. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Pues, si estamos dentro de la unidad de Jesucristo, si hemos creído en los puntos principales, fundamentales, entonces debemos mostrar su carácter. ¿Cuál fue el carácter de Cristo? ¿Cómo puedo respetar, amar a los demás? ¿Cómo? Porque Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios a los cristianos, a los que iban a creer en Él nada más. No, al mundo. Y en el mundo están están los testigos de Jehová, están los budistas, están los adventistas, están hasta los electricistas, están, ¿ah? Todos ellos. Él no quiere que ninguno perezca. Pero eso no significa que también abracemos a todos en ecumenismo y permitir que entren sus doctrinas y abrazar sus doctrinas, o pues para no hacerlos sentir mal. Bueno, sí, te invito a que prediques en mi iglesia. ¡No! Ven, el púlpito es algo que... pero ese es otro tema. ¿Cómo puedo entonces, mostrando el carácter de Cristo, sin ser tolerantes? ¿Pero qué significa tolerar? Tolerar significa permitir algo ilícito sin aprobarlo expresamente. O sea, permito algo, pero no digo nada. O sea, está bien, lo permito. Jesús, hubo una iglesia que toleró el espíritu de una mujer o la actitud mala de una mujer. Y no se hizo nada. ¿Ok? Pero bueno, entonces, ¿cómo puedo mostrar el carácter de Cristo sin ser tolerantes? ¿Cómo puedo amar? Sobre todo cuando cuando de repente vas con el musulmán o vas con el hindú y luego te saca, ¿no que tu Jesús dijo que os améis unos a otros? Así como Él te amó. Dice también, que se amen unos a otros. Entonces, ¿por qué no me amas? Y tú, nada, hijo del diablo, estás ahí, ¿verdad? Y dices tú, y a veces ellos muestran más el carácter que debemos tener nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? También cuando Pablo incluso nos dice, hey, si fuere posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo crear unidad sin crear la unidad o sin romper la unidad de Cristo? ¿Cómo? Entendamos bien que lo que debemos hacer mientras dependa de nosotros, estar bien con ellos, ¿ok? Esto no significa que debemos abrazar, tolerar su pecado y mucho menos, como dice en inglés, pet their demons. No le acariciemos sus demonios a la gente.
No les apapechemos el demonio. Ay, no, yo te entiendo. No. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo, sí, mostrar el carácter de Cristo sin tolerar sus doctrinas que sean contrarias a estos fundamentos que les acabo de dar? ¿Cómo puedo mostrar el carácter de Cristo sin ser placentero o queda bien con ellos? ¿Cómo puedo? Sí, una vez más, la frase quedar bien con ellos cuando incluso se nos presenta otro evangelio. Bueno, la misma palabra nos dice, en Gálatas, nos enseña Pablo un principio a eso. Miren, dice, yo no puedo agradar a los hombres y a Dios al mismo tiempo. No. O sea, si agrado a los hombres, no puedo agradar a Dios. Y si agrado a Dios, no puedo agradar a los hombres. O es el uno o el otro. Y hace tiempo, en predicaciones pasadas, he dicho lo mismo. Y voy a decir las mismas frases. Al menos para mí, me es más fácil agradarle a uno, o sea, a Dios, a mi Dios, a nuestro Dios, ¿verdad?, que a toda la congregación. O sea, si busco agradar a uno aquí, pues yo sé que no le voy a agradar al otro. Y yo sé que al otro, bueno, va a decir, bueno, pues está bien, pues bueno, pues lo que hizo está bien por él, está bien. Pero el otro va a decir, no. Y así, tristemente, así hay. Y así también somos. Qué bueno que no están, ¿verdad? Para que no escuchara su ouch. Pero es que así somos. También aquí en la iglesia local. Que porque si el pastor va, que porque si no va, que porque si sube, que porque si baja, que porque si trae, que porque si no trae, que porque si se hijo. Gracias a Dios lo entiendo. Y eso sucede en todas las iglesias. ¿Ok? Por eso es que si eso está sucediendo en ti, el Señor quiere enseñarnos a que caminemos en unidad. ¿Ok? Gracias a Dios he entendido eso. No puedo agradarlos a todos ustedes. Estuviera mucho más canoso, más acabado por tratar de agradarlos a todos. No puedo. Y aparte, bien lo dijo Pablo, Él no me mandó a agradarlos a ustedes. Period. Así que de la misma forma, ¿cuánto más aún con los de afuera? Que no siguen o no tienen o no creen al menos en esos 9 puntos. Entonces, sí, respeto tu creencia musulmán, budista, que seas, ¿verdad? Respeto tu creencia, ¿sí? Pero si no te arrepientes, Jesús va a venir pronto. Y Él vino a dar su vida por ti. Lo hizo por amor. Lo creas o no lo creas. Lo tomes como profeta, como el que tú lo quieras tomar. Él va a venir pronto. Y si no te arrepientes, si no tomas su camino y su verdad, no vas a tener vida eterna. Solamente en Cristo Jesús. No, pero es que yo también, bueno, ya le explicaste, ya le dijiste, y si no, puedes ir, comer con ellos, excelente, tener una amistad, ¿verdad? Lo invitas, es tu vecino, ok, salúdalo, buenas tardes, Dios te bendiga, y si él te dice, puedes hacer eso, pero participar en algo, mira vecino, es tu vecino, o tu vecina, mira vecino, es que te quiero invitar allá a nuestro templo, o allá a nuestro mezquita, y allá, porque... Y tú pensando a veces, sí, para que se conviertan todos los demás, y sí, que el Señor me use. Híjole. Mira, yo no lo recomiendo. Al menos que ya estés así picudo como Jeremías o como Isaías. Y que seas menos usado por tus emociones.
Porque si no, en vez de que tú los conviertas, te vas a convertir tú a ellos. En otras palabras, en mi pueblo le dicen, ¿para qué buscarle 3 pies al gato? ¿Cuántos pies tiene el gato? Eso. Así que no debemos tener o participar en ningún tipo de rituales, ceremonias, ni mucho menos mezclar sus doctrinas de todos los que les mencioné, ¿verdad?, con lo que la Biblia nos enseña, sobre todo en las doctrinas fundamentales. ¿Ok? No es bueno también, es que mira, me invitó a que oremos. Nada más es una oración. Va a ser una vigilia de oración y vamos a estar todos los Hares Krishnas ahí y todos los con el turbante. Y también va a llegar el Papa, o va a llegar también y va a venir y vamos todos a prender una vela y nos vamos a abrazar y the world, y tú le dices, no, hijo del diablo, te van a decir, que te digan lo que te digan. No debemos participar. No debemos hacerlo. Y menos en rituales, ceremonias espirituales. Aunque suene bien, aunque suene bonito, no lo hagas. No le pedí permiso, pero no voy a decir el nombre. Pero no tiene mucho que alguien fue al funeral de una persona que no era cristiana. Y cómo celebran ese funeral, me estaba diciendo, hay que estar firmes para asistir a otras actividades, sobre todo cuando se van a invocar a entes espirituales. Ahí, o sea que, ¿ok? En otras palabras, esta frase, pongan atención a esto, no al sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Tratar de hacer colisión, tratar de adjuntarnos, de hacer una mezcla, de hacer unidos. Seamos unidos, todos para Dios. Suena bien bonito, ¿ah? Todos para Dios. Amén, amén, sí. El mundo para Dios. Pero ¿para qué Dios? Hay que decirles, no, bueno, el mundo para Cristo. Y a algunos no les va a parecer. No, es que no digas Cristo. Mejor Dios. Entonces tu Dios no es mi Dios, porque Cristo es Dios. Y te quedas así. Y te dicen, sí, pero no, ¿cuál? No. Tristemente, como iglesias, hemos caído en esa, está la palabra, se me fue la palabra, salamería, en esa palabra dulce que se juntan y que el concilio de las iglesias para que llegue y está el pastor y está el imán y está iba a decir el Shaddai, no sé por qué, ese sí, es el que va. Está el chamán, es que iba a decir el chamán, está, ¿verdad?, la bruja, está, híjole, hasta el chupacabras invitan a veces. Y ya están ahí, y todos, amén, y sí, amén. Y luego todavía el pastor, ¿verdad?, ingenuo, o no sé, ¿verdad?, lo está publicando en sus redes sociales. Y todo el mundo lo está viendo, amén, pastor. Y miles de likes. ¿Quién está detrás de eso? No. Debemos de orar, no con ellos, pero sí por ellos. Es diferente. ¿Sí? Debemos enseñar que todos creemos lo mismo entonces. No todos creemos lo mismo. Aunque por ahí suene y se escuche bien, todos los caminos nos llevan al cielo. No. Compartir ceremonias, cultos, sacramentos o prácticas espirituales, no debe de ser.
Así que hermano o hermana, si el día de mañana, pastor, es que me invitaron a los 15 años del chamán, no del chamán, del hindú, y van a estar ahí, y de repente, pero es que son mis amigos. Mira, me voy a rascar, y creo que ya sabes lo que te voy a decir. Si tú quieres, ve, pero al rato, si empieza a haber situaciones en tu casa, bueno, no te voy a decir, te lo dije, vamos a tener que orar por ti, ¿verdad? Pero no se trata de eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Aquí se entiende? Sí, Karim, seguro. Jesús no mandó a unir religiones. Si hubiera dicho, si ese hubiera sido el sentido de Cristo, hubiera juntado a todas las religiones habidas y por haber de aquel momento, a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, a los elotitos, a todos los hubiera juntado. Hermanos, vengan, no se preocupen, yo les doy pase free a todos, vénganse, los amo. Vénganse, vamos ya de una vez. ¿Para qué voy a la cruz? Vénganse, vámonos todos ya al cielo. Padre mío, ya celebremos estas bodas, ya, y aquí con todos. No importa, tú, ¿cómo se llamaba el que persiguió a los bebés? Nerón, no importa, Nerón. Bueno, ya estaba grande, ¿verdad? ¿A quién estaba? El que decapitó Herodes, no importa, vente con nosotros. No. Jesús no mandó a unir religiones. Jesús mandó a ser discípulos. Lo que les estoy enseñando no es exclusividad, sino es coherencia doctrinal. Es que seamos coherentes. Si hemos visto por lo menos esos 9 pasos, esos 9 fundamentos, y si alguno de todos los demás lo niega, seamos coherentes. Ahora, si hay alguna religión, alguna denominación que tiene estos 9 pasos, les voy a dar rápidamente, ya para ir al final, o acercándonos al final, ¿ok? Les voy a dar algunos que ya no son fundamentales, son secundarios, son doctrinas secundarias. En estas cosas también debemos tener cuidado. Debemos de prender en todo momento nuestro discernimiento. Y esto no es cuestión de gustos. No es cuestión de convicciones. Una vez más, los pasos que les voy a dar no es cuestión de gustos, porque si tú vas a estar en un lugar por cuestión de gustos, ya no estás en la unidad en Cristo Jesús. Es convicción. ¿Ok? Así que si alguien más cree en esos puntos fundamentales, hermano mío, así vaya a otra iglesia. Vaya a una presbiteriana, vaya a la metodista, ¿sí? Y cree esos 9. ¿Ok? Pero tiene diferencias secundarias, como por ejemplo, la cena del Señor. Oh, la cena del Señor. Por cierto, pastor, ¿y por qué aquí desde que llegué no lo han celebrado? Una vez más, es algo, sí, es un mandato que el Señor nos dejó. Y hay diferencias entre algunos, incluso eruditos, que pues sí, se dice que debe de ser todos los días, o sea, perdón, cada vez que se reúnen, ¿sí? Pero no caigamos en cosas, en rituales. Tristemente, por caer en rituales o por querer de cumplir
ciertamente ese mandato hemos caído en rituales. Y esos rituales nos llevan a perder el sentido original, el significado incluso más allá de lo que, pues ya cada domingo, ya está tu pedazo ahí, ya está todo, está el pan que sobró de la semana pasada. Y ahí está. O sea, no. Más sin en cambio, no podemos tampoco, y es que si no hay, entonces ya no. Le estamos atribuyendo algo, ¿cierto? A algo, o sea, algo, le estamos atribuyendo poderes espirituales a algo. Ahora, no hacemos de menos, no. Y ya prontamente la vamos a celebrar, ¿sí? Así es que váyanse preparando. Bueno, la cena del Señor. Como les dije, hay algunos que creen que pues es todos los domingos, hay algunas iglesias que el primer domingo del mes, o el último domingo del mes, o el primer luna llena de verdad. Eso es secundario, ¿sí? Sí, hay que celebrarlo, sí. Hay que hacerlo, sí. Pero no debemos de caer en el hecho de que no. Y es que ahí pues me voy de esa iglesia porque ahí nunca la celebraron. Y nunca ni siquiera hicieron mención de eso. Ahí son herejes. No, eso es del diablo. Eso no es bíblico. Y empezamos ya a decir cosas que no. En cosas secundarias. ¿Se entiende? De verdad. ¿Lo están entendiendo, iglesia? Por eso los miércoles son para eso. Aquí les voy a poner un buena chamba, ¿eh? Y es más, los miércoles, este miércoles, si tienen más preguntas acerca de estas cosas, yo sé que a lo mejor va a surgir polémica en algunos casos, pero no es necesario, no debe de surgir polémica. Sobre todo en las cosas fundamentales, estamos ahí, son cosas fundamentales, ¿ok? Y hay otros fundamentos, sí, hay otros más. Pero esos son los más principales, los más fundamentales, por así decirlo. ¿Ok? Otro ejemplo, de cosas secundarias, el gobierno de la iglesia. Hay algunas iglesias, por ejemplo, los anglicanos, los católicos, ellos creen en el gobierno de la iglesia que debe de ser episcopal, por medio de obispos, por medio de padres, y así se va, arzobispos y cardenales, y después, y hasta el papa, ¿cierto? Pues es el gobierno que ellos creen, ¿sí? O sea, ya, está bien, ¿sí? Anglicanos tienen casi la misma forma de gobierno, ¿ok? Pero, por ejemplo, los presbiterianos, si los presbiterianos creen en los 9 puntos, ¿verdad?, que acabo de mencionar, pero la forma de gobierno son llevados, por así decirlo, solo por los ancianos. Por eso les llaman presbiterianos. Es una iglesia gobernada por el presbítero. Eso ya es de ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, las iglesias bautistas, por lo general, el gobierno de las iglesias bautistas, algunas iglesias reformadas, algunas iglesias independientes, su gobierno es congregacional. O sea, le preguntan a la iglesia, hermano, a ver, ¿tú qué crees? ¿Sí quitamos la nieve o no? A ver, hermanos, ¿tú qué crees? ¿Le apagamos la luz o no? A ver, hermanos, ¿tú qué dices? ¿Sí cambiamos el foco o no? O sea, es congregacional. Y bueno, hoy no voy a hablar de eso. Pero eso es algo secundario. Si tú vas a una iglesia ¿verdad? Y te vas porque es que ahí te acostumbraste a que debe de ser congregacional todo el tiempo el gobierno de la iglesia, y llegas a un lugar donde no es congregacional. Oye, ¿y aquí por qué no? ¿Y por qué no dicen nada? ¿Y por qué no? Ay, no, esto no. Ya es como el Papa. Y así. O viceversa. ¿Verdad?
Te vas, estás en una iglesia donde pues hay presbiterio, perdón, ancianos, ¿verdad? Son gobiernos diferentes. Y te vas a la iglesia congregacional. Llegas el primer domingo y escuchas que, hermanos, ¿y cómo ves? Y tú así como que, ¿y por qué le piden a la iglesia que hagan esto? ¿Y por qué tienen que pedirle permiso? ¿Por qué incluso para cambiar pastores, por qué tienen que pedir permiso al que a ver, si les gustó ese pastor, ¿cómo ven? ¿Les gustó ese pastor? No, pues la verdad es que no, yo lo vi que, pues no. Ay, ¿cómo nos manda a venir acá con toda la nieve? No, ese pastor no. Y de verdad, mis hermanos, parece mentira, pero por esas situaciones hay muchas. Algunos de ustedes han vivido esas cosas. Que simplemente no les gustó al presbítero, a los ancianos. Ok, gracias, pastor. Váyase para allá. No les importa si fue llamado por Dios o no. O viceversa. Son ellos los que llaman a los pastores y no Dios. ¿Cómo andamos de tiempo? Otra cosa que es secundario, dones del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto. Pentecostales, carismáticos, o los que creemos que los dones siguen vigentes para nosotros. Pues bueno, está bien. No debemos con los que no creen. Ese es del diablo. No me llames y ni me... No. Si creen en todos los demás puntos, yo se los he dicho. El que no crea, bueno, pues el viernes pasado lo mencionaba, o el viernes antepasado. Tienen aquellos que no lo quieren creer, bueno, pues, ok, déjenlos ahí. Tienen algo limitado. Ya. Pero yo no lo mando al infierno, no digo, ese es hereje. No es bíblico. No. Ya que crea lo que... Eso es lo que quiere creer, punto. Es algo secundario. ¿Sí? Viceversa. Por lo que se está creyendo, por lo que se está ahí, no, eso no. Y híjole, bueno, ya ustedes saben. Secundario, no debería de romper la unidad, pero bueno. La escatología, fin de los tiempos. Hay iglesias, es más, algunos de ustedes a lo mejor incluso les gusta o han escuchado algunos buenos predicadores o que allá afuera los consideran buenos predicadores, ¿verdad? Me voy a ahorrar los nombres, pero dentro de esos predicadores buenos que incluso son doctores, son reconocidos, los invitan a seminarios y hacen exposiciones y a otros, y wow, dices tú, wow, tienen mucho denuedo, mucho estudio y todo eso, ¿verdad? Alguno de ellos cree o no cree en el tiempo del milenio, son amilenianistas, ¿ok? Amilenialismos o amilenialistas. No creen, o sea, sin milenio. Ellos creen que el milenio pues es algo metafórico y así como y todo eso, ¿sí? Pero creen que va a venir el Señor Jesús. Excelente. Si no crees que usted no está bien. Si tú no crees y si sucede, pues ahí espéranos ahí sentadito 1000 años, ahí aguántanos, ¿cierto? Si no crees, pues no vas a creer. Y cuando estés ahí en el milenio, vas a estar así como que, ¿aquí qué es? Pues era lo que no había creído. Bueno, pues ok, pues ya. ¿Ok? Aquellos que creen en por ejemplo, el rapto, que va a ser antes de que venga la tribulación. ¿Sí? Bueno, si va a venir antes que venga la tribulación, amén, gloria a Dios. O sea, que venga Jesús. ¿Sí? Algunos creen tribulación, en medio de la tribulación, cuando ya empiece, ¿sí? No la ira de Dios, eso no, ¿sí? Pero cuando esté en la tribulación, que ya empezó la persecución y eso, y va a venir en medio de eso. Bueno, si crees eso, excelente. Está bien, yo te llamo hermano. A cualquiera de los que mencioné, al al sin, ¿ok? O el post. Pretribulación, después de la tribulación, entonces viene el rapto y después vamos a ser llevados y después viene la ira de Dios. ¡Pah! Bueno, sea como sea. Algunos tienen sus faulties, cualquiera de esas posiciones. No voy a hablar de eso. Pero, ¿qué
creen que va a venir Jesucristo? Si viene antes, en medio o después, no importa. ¿Ok? Si viene antes, el que creyó que iba a venir después, pues va a decir amén. No sufrí. ¿Cierto? El que cree que va a venir, el que cree que va a venir antes de todo eso y no viene, ¿verdad? Y viene después, o en medio o después, híjole, cuando venga todo eso, si viene la tribulación y viene, aguante, porque va a decir, pues es que no, ya me quedé. Va a pensar que ya vino Jesús. Tiene sus faults, pero anyways, ahorita no voy a hablar de eso. Por ejemplo, otro secundario, ¿sí? El día que se debe de congregar. Por lo general, bueno, aquí es el domingo. Hay algunos lugares, tampoco vamos a caer de que pues la Escritura y que el Antiguo Testamento y que el séptimo día, o sea, si no tuviéramos otro lugar y si al principio hubiéramos rentado a una iglesia que se juntan, ¿verdad? O que nada más tuviéramos tener acceso los sábados. No, es que es del diablo. No. ¿Qué hay de aquellos que están trabajando los domingos, los sábados, que trabajan los fines de semana y que pueden congregarse nada más entre semana? O sea, ¿qué? Entonces son del diablo. Y ya porque, no, todo debes de juntar. Y no. Una última forma más que voy a mencionar. ¿Sí? Y es lo que hemos presenciado. La forma del bautismo. Es totalmente secundario. Hay ejemplo en la Biblia. Está en Hechos. Aquellos que todavía no han estudiado la declaración de fe y lo que dice. ¿Ok? Es secundario. Sabemos que no es un mandato de que vayas 2 veces. No, sabemos que no hay mandato. No lo dice la Biblia. Pero sí hay un ejemplo bíblico. Y está en Hechos. Y no fue una persona que fue bautizado, ni fueron 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Fueron 12. No eran apóstoles. Eran creyentes. Estaban en una ciudad llamada Éfeso. Ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan el Bautista. Se bautizaron en las aguas para arrepentimiento. Cuando llegó Pablo a esa ciudad, les dijo, oigan, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya fueron bautizados? No. ¿Cómo? No, pues ni siquiera sabíamos que había bautismo. Nada más nos bautizamos. ¡Ay, a ver, vengan! Y los bautizó de nuevo. Dice ahí, de nuevo. Y cuando ¡bum! Y salieron, empezó a orar Pablo por ellos y el Espíritu Santo ¡fum! Cayó. Secundario. Qué triste. Qué triste que aquellos que se han ido y que han puesto palabras que no han salido de mi boca. O peor aún, haber tomado o que sigan tomando, mis hermanos, actitudes y peor aún, diciendo que eso no es bíblico, porque sí lo es. Está en la Biblia. Y todavía decir, añadir más, que todo lo que estoy enseñando no es bíblico. Eso rompió tu unidad. Porque pues aquí seguimos. Algunos de ustedes saben, en sus corazones, sin ni siquiera saber del bautismo o de la sumersión en aguas que iba a suceder, Dios ya se los había puesto en sus corazones. Y no fue a una persona, ni a 2. Hubieron más personas que Dios se los puso. Y luego lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer a los que un paso de fe más. Y aquel que no lo dé, que no lo haya hecho, no lo hemos hecho de menos. Algunos que están ahorita viendo,
no han participado. Amén, mi hermano, mi hermana. Amén, te abrazo, te amo. Igual. No te veo ni más, no te veo ni menos, ni te voy a preguntar, oye, ¿por qué no? No. Eso es cuestión tuya, convicción, punto. Oye, pastor, y si quieres que tú dijiste que vas a bautizar hasta 10 veces. 70 veces 7. Voy a perdonar a mi hermano que siga diciendo eso. Es una forma de decir. A cada persona que ha pasado y que vaya a pasar a las aguas, siempre les voy a preguntar, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué te quieres bautizar? Tanto antes y cuando estemos ahí en las aguas. ¿Por qué te quieres bautizar? Nada más recuérdame para hacerle recordar. Los que se han bautizado, los que les he preguntado eso, ¿recuerdas por qué? No, sí, y me dicen, ok, perfecto, ya que salió otra vez de ellos, ¿sí? Así que, una vez más, hay iglesias reformadas que hacen bautismos por aspersión como si fueran católicos, ¿sabían? No lo hacen por sumersión completa. Hay maestros que los consideran, bueno, ya falleció, los consideran unos buenos maestros de las escrituras, escribiendo varios libros. Él bautizaba a los niños. Y de repente, como se juntaba mucho con otro, voy a decir los nombres, R.C. Sproul y John MacArthur, ¿sí? R.C. Sproul allá en el Reino Unido, creo que es de Inglaterra, no recuerdo dónde, por allá en Europa, él bautizaba a los niños. Y John MacArthur lo invitaba mucho a predicar a sus de conferencias para pastores y todo eso, preguntas y respuestas. Fueron muy grandes amigos. Y hubo una vez que le hicieron una pregunta a los dos. O sea, si ustedes creen diferente en el bautismo, tú bautizas a los niños y tú no, John MacArthur, ¿por qué? Y la respuesta que dieron los dos, de verdad, mucha sabiduría y el amor de Cristo, ¿me entiendes? Y así debemos de reflejar el carácter de Cristo, no nuestros rollos. Qué triste. Y lo digo y ojalá lo estén viendo todos, los que no están, los que están y hasta los que no vayan a estar. Si algún día tú estás ahí que nunca has escuchado estas enseñanzas y las vas a escuchar o las estás escuchando, a donde vayas, fíjate primero las cosas fundamentales que se crean ahí. Si no creen en estas 9 cosas y unas poquillas más, ¿ok? Pero si no se creen en esas 9 cosas, salte de ahí. Pero si se creen y a lo mejor no te gusta el tipo de música, ora. No te salgas emotivamente. No te salgas porque no te saludaron. No te salgas. No cambies de iglesia en iglesia. No lo hagas. No lo hagas. ¿Se está entendiendo? Una vez más, esas diferencias que les mencioné no afectan la salvación. No afectan las cosas primordiales. ¿Qué debo de hacer? Debemos de tener mucho discernimiento, ¿sí? Si el Señor no nos mueve de una iglesia, y más por temas secundarios, no te muevas, ¿ok? Pero si el Señor te dice, hey, es tiempo de moverte, porque te voy a usar, porque vas a hacer, o vas a estar, o vas a... Y entonces, hazlo. No te aferres, es que mi iglesia y yo... No, hazle caso al Señor. Y muy probablemente el Señor te va a dar una doble porción más de lo que esté haciendo, lo que haya hecho contigo. Y al verlo, bueno, al menos yo voy a glorificar al Dios, a nuestro Dios, ¿sí? Y voy a darle gracias para que te siga usando, ¿sí?
Así que si alguna otra denominación tiene estos puntos fundamentales, pero diferencias en los puntos secundarios, podemos tener coinonía. Pero esa coinonía en Cristo, esa unidad en Cristo, incluso aunque haya pequeñas diferencias, se pueden llegar a romper cuando yo comienzo a decirle a mi hermano de la otra iglesia, empiezo a querer romper la coinonía que ya tiene en esa iglesia. Vente a mi iglesia mejor. No lo hagan. No lo hagan. Pues es que mira, aquí sí cantamos de las que te gustan. No lo hagas. Todo lo que pueda venir que cause duda o división dentro del mismo cuerpo, eso ya no es Dios. Eso ya no viene de Dios. Y mi sugerencia es mejor, ok, hermano, hermana, muchas gracias. Corta por lo sano. Corta por lo sano. Y sí, pues bueno, es cuando nos podamos ver. ¿Sí? Pero si está ahí el roba cristianos, porque mira, porque no puede hacer discípulos allá afuera. Cuidado. Resumen. ¿Cómo caminar en esa unidad en Cristo? Amar a todos, sí. Orar por todos, sí. Dialogar con todos, sí. Pero solamente adorar a quienes confiesan a Cristo, como dice la Escritura. No haciendo pactos, ritos, mezclando con otras religiones, ¿verdad? Volviéndonos ecumenistas, interreligiosos, peor aún, diluir el mensaje para aceptarlos. La verdadera unidad no se construye eliminando la verdad. O sea, la verdad en Cristo no la vamos a construir poniendo esto aquí abajo. No. La verdadera unidad en Cristo Jesús va a estar y va a seguir en aquellos que permanecemos en esto, en la Escritura. Amén. Pónganse de pie en su casita y aquí también. Vamos a orar. Ay, Señor, te doy gracias. A ti, Dios bendito, una vez más. Gracias, Señor. Un refrigerio. Yo sé que puede ser algo difícil, incluso de lograr entender estas cosas, Señor. Pero independientemente de eso, o como sea, Dios, cuando la guía de tu Espíritu Santo la ponemos por sobre todas las cosas, ayer, en los consejos que escuchábamos de todos nuestros hermanos, hubo una hermana que con mucha razón nos decía que busquemos primero tu presencia, doblando nuestra rodilla, buscarte en oración. Y eso debe de ser el primer paso. Antes que todo, Señor, buscar tu rostro, buscarte a ti, porque en ti no hay error, en ti no hay confusión, en ti no hay división, en ti no hay maldad, en ti hay unidad, en ti hay amor, en ti hay claridad, en ti hay vida, en ti hay esperanza, en ti, Jesús, hay unidad. Y eso nos ayuda para seguirnos edificando unos a otros. Así que gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, te alabamos. Y aquellos hermanos que están fuera de sus hogares en estos momentos,
Te pedimos que los lleves con bien a casa, que los guardes de todo mal, Señor. Que comiences a cuidar su camino para que lleguen bien a casa. Y Señor, mañana precisamente, o a partir de hoy, estaremos pendientes los unos a los otros si alguno necesita algo, si alguno, lo que decía mi hermano Alejandro hace rato, estaremos muy pendientes unos a otros para ver que podemos ayudarnos, que podemos estar sirviéndonos unos a otros, sin importar la distancia, sin importar qué situación sea. Así que Dios, aquí estamos y ayúdanos a permanecer aún más en esa unidad en ti. Te bendecimos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén y amén.